Hola alumnos y alumnas del curso de vibraciones. Vamos a continuar con nuestra clase, con nuestro curso, y vamos a estudiar en esta clase las vibraciones forzadas. Vamos a verlo de manera introductoria. Vamos a ver sistemas de un solo grado de libertad, esto es con una sola masa, como podemos ver aquí a nuestro muñeco, es una sola masa, un solo grado de libertad. En vibración forzada, vamos a ver la ecuación de movimiento y la función de respuesta en frecuencia, aunque sea en temas posteriores. En esta clase vamos a ver de manera introductoria qué es una vibración forzada y cómo se modela. Hemos estudiado las vibraciones libres. ¿Cuáles son las vibraciones libres? Pues aquellas que son producidas únicamente por cambios en condiciones iniciales. Tenemos nuestro payaso en reposo. Nosotros hacemos un cambio en condiciones iniciales, esto es, lo estiramos o eh, o también lo podemos comprimir hacia arriba y vemos entonces que tenemos una respuesta de su centro de masa. Esto se da porque nosotros hicimos un cambio en sus condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nosotros vamos a introducir un movimiento oscilatorio, como lo vemos aquí, ya sea elongando el resorte, dando una condición inicial positiva, o comprimiéndolo, dando una condición inicial negativa, según la convención de nuestros signos del movimiento que nosotros demos. Entonces, eso es una vibración libre. Esto que vemos aquí en pantalla es una vibración libre. El payasito oscila, pero conforme va pasando el tiempo, pues va decayendo su amplitud, va decayendo el movimiento vibratorio que presenta. Ahora lo que vamos a ver son vibraciones que son forzadas. Vamos a ver que en este caso las condiciones iniciales no determinan el movimiento del todo, solamente en una parte del movimiento, solamente en un pequeño lapso de tiempo, van a tener una influencia en el movimiento armónico, en el movimiento vibratorio. Sino que es la fuerza externa lo que hace moverse al sistema y es la que ahora va a ser protagónica. Vamos a ver entonces un sistema mecánico vibratorio. Es igual que este payasito que tenemos aquí. Y tenemos un amortiguador que pues aquí en este caso pues lo que causa el amortiguamiento es el aire y también un poco el cable y condiciones de climáticas aquí del cuarto, pero principalmente el aire y este cable. Entonces esta sería nuestra B, sería esta B que tenemos la masa de nuestro juguete y también tenemos la constante de rigidez de nuestro resorte. Y ya va a haber ahora una fuerza que va a hacer que se mueva el payasito. ¿Cuál fuerza sería? Pues por ahora sería mi mano, esta sería la fuerza, esto sería lo que haría que se mueva el payaso, y ahora ya va a ser diferente de cero. En cada instante de tiempo va a ser diferente de cero. Entonces nosotros podemos encontrar la función solución a la ecuación diferencial de movimiento si utilizamos igual la transformada de Laplace. Podemos resolverla por otros métodos, eh, factor integrante, los que ustedes conozcan, pero la transformada de Laplace nos ayuda mucho porque utiliza la variable compleja S y esa variable compleja pues contiene, como les venía diciendo en alguna introducción, directamente a la frecuencia porque es un número imaginario J omega, donde esa omega es la frecuencia. Entonces por eso utilizamos mucho la transformada de Laplace, además de que nos permite convertir cálculo, un problema complejo de cálculo en uno de álgebra. Entonces, esta función es un modelo de la fuerza. Un modelo porque pues es una representación matemática en forma de una expresión, de una fórmula matemática, de una fuerza exógena, una fuerza externa al sistema, al payaso. Entonces esa fórmula describiría en el tiempo la fuerza que mi mano está ejerciendo sobre el muñeco. Es difícil de determinar porque tendría que medirla y necesitamos unos sensores un poco más avanzados y costosos para poderlo determinar, pero sin embargo se puede modelar. Entonces, si utilizamos la transformada de Laplace, vamos a ver que hay transformadas de Laplace de funciones, como por ejemplo esta función, que es una constante, esta le llamamos el escalón, esta le llamamos el impulso, más adelante lo vamos a definir de una manera un poco más clara, y estas son funciones sinusoidales y cosenoidales, que pues tienen una amplitud y una frecuencia.
¿Cómo serían cada una de ellas? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver primero la fuerza escalón unitario. Quiere decir que en el momento cero, en el momento en el que nosotros arrancamos nuestro análisis, esta función tuviera un valor constante de 1 cuando es unitario y de A, una amplitud A, una fuerza mayor o menor a 1 después de, bueno, en el instante de tiempo que nosotros empezamos a analizar y después de ese tiempo que empezamos a analizar, que vamos a llamar T0. Entonces, esto es nuestro escalón unitario y este es nuestro escalón de amplitud A de fuerza. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Pues en la práctica nosotros vemos que nuestro payaso está en reposo y de repente yo introduzco una fuerza o ejerzo una fuerza en él y la dejo constante. Si se dan cuenta, tenemos un pequeño transitorio, me tiembla un poco el pulso, por eso lo ven que se sigue moviendo, pero debería de ser constante, que mi mano hiciera una fuerza y ahí se quedara. Esto se llama escalón. No es unitario porque no estoy seguro de estar metiendo un newton, pero es una fuerza que entra y se queda constante. Si se dan cuenta cómo responde el payasito, responde extraño porque al final pues me tiembla el pulso. Pero esa es la idea de un escalón. Si tuviera yo un motorcito, si tuviera yo algo que lo mantuviera fijo, entonces tendríamos una respuesta un poco más interesante, un poco más clara. Entonces, ese es el escalón que llamamos unitario cuando tenemos una fuerza de 1 newton o de 1 libra fuerza según el sistema métrico. Normalmente usamos el métrico. Si usáramos otro sistema, el inglés, pues tendríamos las libras, ¿no? Pero aquí pues serían newtons. Eso es un escalón. Ahora, el escalón que está recorrido en el tiempo, pues es simplemente aquel que empieza después de que nosotros hacemos el análisis. Simplemente este T0, pues empezamos a medir en 0 segundos, pero hasta los 5 segundos nosotros metimos nuestro escalón. Es el único cambio que hay y también tiene su transformada de Laplace. Ahora vamos a ver uno muy interesante que es el impulso unitario. El impulso pues es un pequeño pulso de fuerza que dura un instante. Unitario sería que fuera exactamente 1 newton, que fuera una fuerza de 1 libra o 1 newton en el sistema métrico que utilizamos y que fuera solamente un momentito, que fuera casi cero ese tiempo que dura. ¿Cómo podemos ver esto en la práctica? ¿A qué nos referimos con esto en la práctica? Pues nos referimos a un impacto. Y ese impacto, pues ¿quién nos lo da de manera perfecta? Pues un martillo, así, a rajatabla un martillo, yo agarro mi payaso y lo golpeo, y ahí ven cómo tiene un impulso al principio, y ese impulso pues es el golpe que le doy con el martillo, y ese es otro tipo de fuerza. Y la transformada de Laplace de ese golpe con el martillo, pues existe, y es muy interesante porque la transformada de Laplace de ese martillazo, de ese golpe, es precisamente 1 en todo el espectro de frecuencias. ¿Qué quiere decir eso? Que estoy metiendo una componente en todas las frecuencias, es como si hiciera oscilar mi sistema a todas las frecuencias de un solo, literalmente de un solo golpe. Entonces, por eso es tan interesante la excitación con martillo y nos va a servir para hacer experimentos y para determinar de forma experimental pues el polinomio característico o pues la respuesta en la frecuencia de nuestro sistema mecánico vibratorio. Entonces la transformada de Laplace de ese martillazo es un 1 o bien la amplitud del golpe que di. Aquí es difícil determinarlo porque si se dan cuenta mi martillo no está instrumentado ni nada. Si tuviera yo una instrumentación aquí podría medir con qué fuerza estoy golpeando a mi juguete y así podríamos ver si vale 1 o otro constante, pero sería esa constante y sería siempre la misma en todo el eje de las frecuencias. Entonces, por eso se utiliza tanto esta excitación con martillo. Aquí, si se dan cuenta, tenemos un martillito, pero tiene un sensor. Estos sensores son bastante caros, por eso, pues, aquí solamente lo emulamos con un martillo que podemos conseguir en el mercado, pero de cualquier manera nos sirve para darle a nuestro sistema una
excitación o hacer que oscile en todas las frecuencias en un solo momento. Hay diferentes consideraciones, como por ejemplo la punta, algunas son de hule y son para frecuencias más bajas, otras son de metal, como este que es hierro fundido, para frecuencias más altas, y así pueden hacer ustedes análisis de cómo va a responder ante las vibraciones, pues una pieza de un automóvil que ustedes estén analizando. Por eso es importante la fuerza de impulso unitario. Entonces, estas fuerzas armónicas que se utilizan o que suceden en la vida real en los sistemas se pueden modelar por medio de expresiones matemáticas y se pueden modelar utilizando funciones como el seno y el coseno. Es muy bueno, es muy conveniente que así sea porque seno y coseno siempre tienen una integral y una derivada muy sencilla, entonces son muy manejables. Entonces podemos aproximar de una forma muy aceptable las fuerzas exógenas como senos, sumas de senos y cosenos. Entonces, se pueden usar las transformadas de Laplace cuando sabemos que son del tipo armónico simple esas fuerzas y nos ayudan a aplicarlas de forma directa. Entonces, utilizamos álgebra, como les venía diciendo, para resolver estos problemas de cálculo complejos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, aquí tenemos que hay condiciones iniciales iguales con cero. Tenemos un amortiguador con un valor numérico y tenemos una constante de resorte también ya con un valor numérico y una masa, pero vamos a introducir una fuerza de 4pi por t de frecuencia y una amplitud unitaria de un newton. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que son 4pi en hertz, pi es 4pi entre 2, sean 2 ciclos por segundo. 2 veces por segundo va a estar esta fuerza tomando una amplitud máxima de un newton. Entonces, en un segundo, 2 veces va a ser un ciclo completo, como estamos viendo en esta gráfica. Y ahora nuestra ecuación diferencial de movimiento, pues no es igual con cero, sino es igual al seno de 4pi por t. Entonces, podemos utilizar la transformada de Laplace de manera separada, como lo hemos hecho en las otras clases. Si me encuentran algún error, pues les agradezco mucho que me lo comenten, que me lo digan, porque pues a uno siempre se puede cometer errores, sobre todo al utilizar álgebra. Y entonces por eso pues les agradezco mucho su atención y si encuentran algún error me lo hagan decir, me lo hagan saber, perdón, y ya si ustedes me lo hacen saber, pues yo puedo corregir mi material didáctico que les comparto. Aquí se trata entonces de que utilizamos la transformada de Laplace y podemos encontrar la función solución a la ecuación diferencial de movimiento. Utilizamos la transformada de Laplace y lo que vamos a encontrar es que necesitamos utilizar las fracciones parciales. Aquí se las detallo, se las explico poco a poco en pasos aquí en estos apuntes. No se preocupen si no las entienden muy bien o si no las recuerdan, aquí están los pasos o los pueden consultar en el SIL. Yo no puedo exigirles que resuelvan un examen de una manera muy precisa con esto porque, como les he comentado, pues es muy fácil cometer errores porque utilizamos pues muchos numerales, muchas literales, pero estos son los pasos generales de las fracciones parciales y entonces nosotros encontramos así nuestra transformada de Laplace inversa haciendo lo necesario para encontrar cuánto valen estas funciones, estas constantes, perdón, estas constantes que utilizamos para descomponer nuestra transformada de Laplace en fracciones parciales. La idea es poder separar una fracción compleja en fracciones más simples que tienen, por supuesto, una transformada de Laplace directa en tablas, como veíamos al principio. Ese es el objetivo, poder transformar una fracción muy compleja en algunas en las que podamos nosotros aplicar directamente nuestra tabla. Aquí se los explico paso a paso, lo pueden revisar con calma en sus apuntes y van a ver cómo es que se plantea el sistema de ecuaciones para poder encontrar cuánto valen esas constantes. Igual les digo, aquí pueden cometer un error de manera fácil porque pues son bastantes números los que se manejan. Se los pongo simplemente para que vean cómo se resuelven estos problemas. Y aquí encontramos los valores de las constantes y ya podemos nosotros aplicar la transformada inversa de Laplace y después de hacer manipulaciones algebraicas vamos a encontrar que es una exponencial que multiplica a senos y cosenos. Esta es la función solución, esta es la función que describe
el movimiento de nuestro payaso, que por supuesto hay que tomar en consideración que estamos midiendo aceleración por medio de este sensor y no estamos midiendo directamente x de t, sino x dos puntos de t, pero la frecuencia pues es la misma. Solamente afectan constantes. En esencia es la misma forma matemática, pero con constantes diferentes. Esta parte es transitoria, esta parte se va a desvanecer porque tiene una exponencial, y esta otra parte es la que queda, una suma de un seno y un coseno. Entonces vamos a ver cómo sucede esto en la práctica. Aquí yo se los explico. Esta es la parte transitoria y esta es la parte estable. Vamos a ver gráficamente que aquí lo tenemos. Aquí se los pongo la respuesta transitoria y la respuesta estable. La respuesta después de un determinado tiempo de estar aplicando una función de fuerza tipo sinusoidal. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Pues en la práctica nosotros tenemos a nuestro payaso que está en reposo, pero yo hago que se mueva forzadamente con una función tipo sinusoidal. Aquí me tiembla el pulso y por eso se ve así, pero lo estoy forzando a que vibre a una cierta frecuencia que le da mi mano, que le da la fuerza de el movimiento que causa mi muñeca. Entonces, aquí si se dan cuenta, empezamos nosotros en reposo y cuando yo empiezo a moverlo, hay una parte que es inestable, que es transitoria, y esa parte es el transitorio, precisamente así se le llama, esa parte se desvanece y ya solo queda lo que yo provoco con mi mano. Yo provoco un movimiento sinusoide, sí, pero hay ciertos vibraciones aparte, eso es porque pues mi mano no está ejerciendo un movimiento perfecto, pero lo importante es que ese movimiento lo puedo modelar como una suma de senos y cosenos, y entonces esa parte transitoria pues es esa que se ve aquí. Como pueden ver, pues en la teoría se ve todo muy bonito, pero en la práctica pues hay detallitos a la hora de medir. Eso es perfectamente natural, y es porque estoy usando la mano, y la mano pues tiene sus, no ejerzo yo sobre ella el control preciso de la fuerza. Sí, del movimiento, tal vez un poco, pero no de la fuerza. Y bueno, es por eso que se ve de esta manera. Sin embargo, pues tenemos ahí, podemos observar cómo existe este transitorio. Entonces, ya después de un tiempo más largo, pues solamente va a obedecer a lo que el payaso, a lo que mi mano lo haga moverse, o un motorcito si lo tuviera debajo, y esa es en la parte estable y es una forma más monótona de movimiento, y más predecible, podemos llamarlo de esa forma también, más predecible. Bueno, entonces esa es el estado estacionario y el estado transitorio. Y aquí también vemos que si hay condiciones iniciales diferentes de cero, pues también van a entrar en el juego, pero se pone más complicada esta solución. Vamos a analizar estos sistemas de vibración forzada con el software para que nosotros no tengamos que hacer esto a mano y no vayamos a cometer errores y tengamos una mejor precisión. Para que el error solamente se limite o se absorba en el momento en que nosotros determinemos la masa y las constantes de rigidez de nuestros sistemas mecánicos, que ya de por sí es una tarea bastante complicada, y ya no nos preocupemos por todas las constantes, por todos lo numérico que hay detrás de esto. Entonces aquí tenemos nuestra parte transitoria, y entonces por eso ven ustedes que es lo mismo que para vibraciones libres. Tenemos condiciones iniciales en juego y al final pues ya lo forzado, que es la sinusoide. Tenemos aquí nuestra frecuencia natural amortiguada, igual que en el caso anterior, que va a depender de la masa tanto del payaso, del juguete, como del sensor, también entra en juego. Y la constante de resorte que tenemos para el juguete, y el amortiguamiento, que es bastante complicado de modelar porque depende del aire y de muchos otros factores. Entonces solamente lo podemos estimar, no lo podemos medir directamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya nada más para terminar, pues les comento que después vamos a ver algunas simulaciones de esto, numéricas. Vamos a hacer uso de Octave o MATLAB
para que ustedes no se preocupen por estar resolviendo estas fracciones parciales que son bastante laboriosas. Son alcanzables porque es álgebra al final. Si ustedes tienen bastante práctica o tienen fresco el conocimiento del álgebra, lo pueden resolver sin problema, pero para no depender tanto de errores humanos, para no estar con ese riesgo de cometer un error en los signos o en alguna constante, pues usamos el software. Muchas gracias por su atención. Espero les haya sido de utilidad y de su agrado esta clase.